Cordial saludo, tutor Edgar Olvey Moreno. Mi nombre es Luis Fernando Santos Campos y pertenezco al grupo de Física Electrónica. Los conceptos teóricos. Los conceptos teóricos que vamos a ver para esta tarea 1 va a ser la carga eléctrica, corriente eléctrica, tensión o voltaje, potencia eléctrica. Tema 1. Carga eléctrica. La carga eléctrica se conoce como el material ordinario que se compone los átomos. A su vez, se compone de otras partículas llamadas protones y electrones. Las partes del átomo. Podemos ver aquí un protón que es positivo y otro electrón que es negativo. Ambos unidos forman partes del átomo y es donde se conserva la carga eléctrica. Carga y corriente. La carga de los protones son positivas y la carga de los electrones son negativas. Podemos observar también que tenemos un colombo de carga que es supremamente mucho más alto que el electrón y el protón. Vemos que es 6.24 por 10 a la 18 electrones. Vamos a mirar la corriente eléctrica. ¿Ya? La corriente eléctrica es la velocidad de cambio de carga respecto al tiempo y a su medida. Y su medida es en amperios. Si vemos aquí a la derecha que un amperio es igual a un colombo sobre segundos. Los tipos de corriente. Está la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, tengo aquí como ejemplo una linterna, ya que esta linterna tiene una batería incluida y por lo tanto es corriente continua porque su voltaje, su corriente es constante. ¿Ya? Al otro lado tenemos corriente alterna. Tengo este ejemplo de una bombilla, de una bombilla, ya que su corriente oscila a través del tiempo. Esta corriente la podemos encontrar en las hidroeléctricas. Aquí podemos observar en el circuito, ¿sí? Tenemos un sentido real, que es a la derecha, y a la izquierda un sentido convencional. Eso no quiere decir que podemos tener 5 amperios positivo, pero también dentro del mismo circuito nos puede dar menos 5 amperios. El voltaje. El voltaje es un sinónimo de tensión. Aquí esta palabra es muy importante. Entre más voltajes tenemos, va a ser mayor la tensión y la energía requerida para mover una carga unitaria. Esto es verdad si lo podemos observar en las empresas. En las empresas necesitamos a veces obtener voltaje de 220 para utilizar X máquina. Aquí la resistencia y la electricidad. La resistencia, su medida, eso es un ohmio, ya su material de resistividad, como podemos mirar acá, pues tenemos varios colores y de acuerdo a cada color es así la resistividad, ¿ya? Y la resistencia es el paso de la posición de la corriente. Aquí tengo un cargador, ¿ya? Lo podemos dar ejemplo que la corriente que llega a la casa de nosotros es 110 y a través de este adaptador nos genera una corriente de 9 amperios. Aquí tenemos la tabla de la resistividad que puede decir que es de mayor conducto, medio conducto y bajo conducto. Esta es una tabla, así van diferenciadas las resistencias de acuerdo a los colores, de acuerdo a su material. Potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la ley de Watts, ¿ya? O la ley de Ohm. En este circuito vemos que estamos aplicando la ley de Ohm porque
tenemos aquí un voltaje que va con una corriente, llega a la resistencia, y este circuito podemos aplicar nosotros también la ley de Ohm. En la ley de Ohm nos permite establecer la relación entre tensión, corriente y resistencia, que es lo que estamos haciendo con los ejercicios de mixtos y la ley de Kirchhoff. Aquí pues tenemos acá que voltaje es igual a corriente sobre resistencia, o resistencia, voltaje sobre corriente, voltaje sobre resistencia, y resistencia, voltaje sobre corriente. Acuérdese que la resistencia se miden en ohmios. La pregunta del ejercicio: ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Entonces, la energía eléctrica. La energía eléctrica se mide en voltios por hora. Una de las diferencias de la energía eléctrica es que es la energía que nosotros nos llega a la casa y utilizamos en la nevera, en el horno microondas, en el televisor, todos los aparatos conectados a la energía. Por lo tanto, a nosotros nos envían vatios hora, que es un ejemplo muy claro, el recibo de la energía que nos llega. Ahí nos mide toda la energía que hemos consumido por hora, y eso multiplicado por mes. En la potencia eléctrica, ¿ya? En la potencia eléctrica, ellos nos miden en vatios o en watts, perdón. La potencia eléctrica, igual el ejemplo en la casa, es todos esos aparatos que tenemos nosotros conectados, pero nos pasamos de mucha carga eléctrica que tenemos, que es ahí cuando tenemos toda esa carga, se nos disparan los tacos de la casa, ¿ya? Ahí es donde nosotros decimos que hay una sobrecarga, ya la potencia eléctrica se pasó de los límites que podemos alcanzar, ¿ya? Profesor, muchas gracias, y compañero, perdón la exposición que me tocó desde mi celular porque mi cómputo no tuvo problemas con el micrófono, ¿ya? Muchas gracias y feliz noche.